¿Qué realiza verdaderamente el Santo Padre durante su día? Es una pregunta de profunda validez. El Papa León XIV ha captado la atención del mundo desde que calzó las sandalias del pescador. Como sumo pontífice y obispo de Roma, ocupa un ministerio tan antiguo como activo, una posición de poder espiritual, de inmensa responsabilidad y de silenciosa disciplina. Sin embargo, aunque lo vemos en eventos impartiendo bendiciones o saludando a líderes mundiales, una pregunta resuena en el corazón de muchos: ¿cómo es realmente su vida cotidiana? Les saluda el padre David Michael Moses. Si este tipo de contenido que desglosa la fe, la Iglesia y cómo vivirla en el día a día resuena en su corazón, le invito a suscribirse para no perderse ningún vídeo. Y compártame en los comentarios ¿qué parte de la jornada del Papa le ha sorprendido más? Adentrémonos juntos en el corazón de un día típico del Santo Padre. Desde sus oraciones en el alba hasta sus compromisos diplomáticos, y todo lo que acontece en medio. Despertar en la oración. El Papa suele iniciar su jornada muy temprano, alrededor de las 4:30 o 5 de la mañana, mucho antes que la mayoría de los directores ejecutivos, presidentes o líderes mundiales. ¿Por qué tan temprano? Porque el día del Papa no comienza con reuniones ni conferencias de prensa, sino con la oración. Es la imagen misma del pastor que, en el alba, busca la voz de Dios antes de guiar a su rebaño. La oración matutina es absolutamente central en la vida de todo católico, pero de modo especial para el Papa. Este tiempo sagrado incluye el rezo de la liturgia de las horas, también conocida como el breviario, una serie de oraciones y salmos que elevan al cielo clérigos, religiosos y laicos en todo el mundo a lo largo del día. El Papa, como todo sacerdote, está unido a esta promesa, que es mucho más que un deber, es un don sagrado. Una oportunidad para alinear su corazón con el de Cristo antes de enfrentar las inmensas exigencias espirituales y administrativas de su ministerio. Los salmos del breviario capturan toda la gama de la experiencia humana: la alegría, la tristeza, la frustración y la esperanza. Al rezarlos, el Papa se une a todo el cuerpo de Cristo. No ora en soledad en el palacio apostólico, está espiritualmente conectado con cristianos de cada continente y estado de vida. Hora santa y reflexión profunda. Como sus predecesores, el Papa León XIV probablemente consagra el inicio de su día a una hora santa, un tiempo extendido de adoración ante el Santísimo Sacramento. El Papa Francisco, por ejemplo, era conocido por dedicar 2 horas completas a la oración personal, de 5 a 7 de la mañana. Es la labor silenciosa de la santidad, esa escucha profunda de la voz de Dios que rara vez vemos, pero que siempre está ocurriendo. Durante este tiempo, el Papa medita en las Escrituras, ofrece intercesiones y prepara la homilía para la misa matutina. Hay una inmensa humildad en esto, buscar a Dios antes de hablarle a su pueblo. Para quienes servimos como sacerdotes, esto resuena profundamente. Mi propia hora santa marca el tono de mi día. Llevo ante Dios mis preguntas, los rostros de las personas que he encontrado, las necesidades de mi parroquia y, simplemente, escucho. Imagino que el Papa hace lo mismo, pero a una escala global, intercediendo por el mundo entero. La celebración de la Santa Misa. Después de la oración, el Papa celebra la Santa Misa, su deber más sagrado del día. Tradicionalmente, es una misa privada a la que asiste un pequeño grupo, miembros del Vaticano, clérigos visitantes o peregrinos seleccionados. El Papa Francisco celebraba su misa matutina en la capilla de la Casa Santa Marta. El Papa Juan Pablo II, quien celebraba con una intensidad conmovedora, fue descrito por observadores como totalmente absorto en el misterio de la Eucaristía. No lo realizaba para ser visto, sino enteramente para Cristo. Aún no sabemos si el Papa León XIV seguirá este mismo patrón, pero sí sabemos que es un hombre de profunda devoción eucarística. No sería sorprendente que continúe la tradición de la misa diaria matutina con un grupo reducido. Sea televisada o no, esa liturgia es el motor espiritual de la Iglesia, es el punto donde el cielo toca la tierra.
No es solo un deber, es su alegría más profunda. Para todos los sacerdotes, aunque no estamos canónicamente obligados a celebrar misa diaria, la mayoría lo hacemos porque es lo más grande que podemos hacer. La Eucaristía es el centro y la cumbre de todo. Es donde Cristo se hace presente, donde recibimos la fuerza y donde el Papa cumple más directamente su papel como siervo de los siervos de Dios. Desayuno y un momento de calma. Tras la misa, el Papa suele desayunar. El Papa Francisco prefería algo ligero, tostadas, té y dulce de leche, una delicia de su Argentina natal. El Papa Benedicto XVI prefería panecillos alemanes y jugo de naranja. Estos detalles, aunque puedan parecer menores, nos recuerdan que los papas son humanos. Comen, descansan, sonríen, tienen sus preferencias, hábitos y rutinas. Este momento, después de la misa y el desayuno, puede ser un breve respiro o una preparación para la siguiente fase del día. Las primeras horas son profundamente contemplativas, llenas de oración, silencio y comunión con Dios. Pero a medida que avanza la mañana, el Papa entra en lo que muchos llamarían sus horas de oficina. Inician las tareas administrativas. Una vez finalizado el desayuno, el Papa comienza a atender los asuntos administrativos de liderar una iglesia con más de 1.000 millones de almas. Aquí es donde el ritmo de la jornada se intensifica. El Papa revisa documentos, firma aprobaciones, lee memorandos de los dicasterios, los departamentos de la Curia Romana, y se prepara para reuniones. No hay nada glamoroso en esta parte de su labor. Es enfocada, disciplinada y crucial. Una de las tareas más importantes que realiza el Papa durante este tiempo es revisar las recomendaciones para nombramientos episcopales. El Papa León XIV, curiosamente, fue prefecto del dicasterio para los obispos antes de ser elegido Papa, por lo que conoce íntimamente este proceso. Ahora, como Papa, es él quien aprueba o rechaza cada recomendación. Reflexionemos en ello cada vez que se nombra un nuevo obispo en cualquier lugar del mundo. Ese expediente pasa por el escritorio del Papa. Cada decisión tiene consecuencias pastorales, teológicas e incluso políticas. Debe asegurarse de que cada obispo sea fiel a la doctrina de la Iglesia, capaz de pastorear a su pueblo y alineado con la misión de la evangelización. Reuniones con los líderes de la curia. El Papa también se reúne con los jefes de los distintos dicasterios. Hay alrededor de 16 dicasterios principales que abarcan áreas como la evangelización, la doctrina de la fe, la liturgia, la comunicación y más. Cada prefecto o cardenal que dirige un dicasterio informa directamente al Papa, actualizándolo sobre iniciativas, problemas y necesidades. Estas reuniones no son meras formalidades, son momentos de discernimiento y toma de decisiones que afectan la vida de la Iglesia a nivel global. Aún no sabemos con exactitud cómo el Papa León XIV organizará su jornada, pero basándonos en el modelo de sus predecesores, es probable que estas reuniones comiencen a media mañana y continúen hasta la primera hora de la tarde. Lectura y preparación de encíclicas. Otra responsabilidad fundamental durante estas horas es la preparación de documentos papales, especialmente las encíclicas. Las encíclicas son cartas doctrinales emitidas por el Papa sobre temas de gran importancia, que abarcan desde la doctrina y la moral hasta la justicia social y la dignidad humana. El Papa León XIII, de quien León XIV tomó su nombre, fue conocido por Rerum Novarum, un poderoso documento sobre los derechos laborales y la justicia económica. Aquel texto transformó la manera en que la Iglesia ilumina la realidad del trabajo y la sociedad. Es muy probable que el Papa León XIV ya esté meditando sobre su primera encíclica. ¿Qué tema elegirá? ¿La Eucaristía? ¿La evangelización? ¿La familia? Dada su inspiración en León XIII, muchos se preguntan si continuará esa tradición de enseñanza audaz. Y como dato, el Papa León XIII también escribió 11 encíclicas sobre el rosario. Sí, 11, por lo que muchos católicos sienten curiosidad por saber si la devoción mariana tendrá un papel central en los escritos de León XIV.
Apenas comenzamos a comprender la rutina del Papa León XIV, pero incluso en esta primera parte del día, desde las 4:30 hasta media mañana, ya vemos un ritmo de profundidad espiritual, cuidado pastoral y labor intelectual. Hay algo profundamente reconfortante en ello. Antes de los titulares, antes de las audiencias globales, antes de cualquier momento público, el Papa comienza su día con Dios. En la siguiente parte, veremos qué ocurre por la tarde, su almuerzo, el descanso, la continuación de las reuniones, sus momentos personales e incluso la agenda de los miércoles, cuando miles se congregan en la plaza de San Pedro para escuchar su enseñanza y recibir su bendición. Pero por ahora, me encantaría conocer su sentir. ¿Le sorprendió lo temprano que se despierta el Papa? ¿Qué parte de su rutina matutina le pareció más significativa? Déjeme su comentario y dialoguemos. Y no olvide expresar su aprecio y suscribirse para no perderse la segunda parte. Que Dios los bendiga a todos. En la primera parte, exploramos la mañana del Papa, desde su tiempo de oración silenciosa hasta la celebración de la Eucaristía y sus primeras reuniones. Pero a medida que el sol se eleva sobre la ciudad del Vaticano, el día del Papa apenas ha comenzado. Ahora nos adentramos en la segunda mitad del día, un tiempo marcado por reuniones cruciales, discursos clave, encuentros pastorales y necesarios momentos de reposo. En esta parte, profundizaremos en cómo el Papa León XIV vive su tarde y por qué este ritmo es tan esencial. No solo para su equilibrio personal, sino para el liderazgo espiritual de toda la Iglesia. El reposo del mediodía, el almuerzo y el silencio restaurador. Incluso para el Papa, el cuerpo humano necesita descanso. Alrededor de la 1 de la tarde, después de varias horas de intensa correspondencia y reuniones, el Papa almuerza. Tradicionalmente, los almuerzos papales son sencillos, nada ostentosos, a pesar de lo que uno podría imaginar del Palacio Apostólico. El Papa Francisco, por ejemplo, era conocido por comer en el comedor común de la Casa Santa Marta. A menudo hacía fila como todos los demás, conversando con el personal del Vaticano, cardenales o clérigos visitantes. Esta sencillez es parte del testimonio papal, recordándonos que incluso la más alta autoridad espiritual de la Iglesia está llamada a la humildad y la fraternidad. Aún no conocemos con exactitud los hábitos del Papa León XIV, pero dado su trasfondo como misionero y líder servidor en Perú, no sorprendería que siga el mismo enfoque humilde. Después del almuerzo, la mayoría de los papas suelen tomar un breve descanso, conocido en Italia como siesta. Esta pequeña pausa o momento de tranquilidad suele durar entre 30 y 45 minutos. Puede parecer ajeno a quienes están fuera de Europa, pero es una práctica bien conocida en el clero, especialmente en la tradición mediterránea. Más allá del descanso físico, es una recarga espiritual. El Papa ya ha pasado horas en intensa actividad espiritual e intelectual. Un momento de silencio a solas lo prepara para la tarde. Un período igualmente exigente, estudio privado y correspondencia. Las primeras horas de la tarde, alrededor de las 2 o 2:30, suelen estar dedicadas al estudio y a la escritura personal. Cada papa aporta sus propios dones intelectuales a su ministerio. El Papa Benedicto XVI fue un reconocido teólogo y académico, dedicando gran parte de su día a escribir y editar. El Papa Juan Pablo II fue filósofo y poeta. El Papa Francisco, más pastoral y práctico, se enfocó en la comunicación, la sencillez y el discernimiento. El Papa León XIV, como experto canonista y misionero, aporta una combinación única de rigor académico y cuidado pastoral. Este tiempo puede incluir la revisión de borradores de homilías o discursos, la lectura de informes teológicos y sociales, la redacción de mensajes para fiestas litúrgicas o celebraciones internacionales y el estudio de los desafíos de la Iglesia global, la persecución de cristianos, los desafíos misioneros, las preocupaciones medioambientales. Lo hermoso aquí es cómo la vida intelectual del Papa siempre está unida a la oración. No escribe solo para enseñar, escribe para inspirar.
guiar y llevar la luz del Evangelio a cada rincón de la vida moderna. Este es también el momento en que el Papa lee cartas de los fieles. Sí, cartas reales, aunque no puede leerlas todas personalmente. Su oficina recibe miles de cartas cada día de personas de todo el mundo. Algunas se le entregan directamente, especialmente aquellas de niños, comunidades religiosas o cristianos perseguidos. Estos momentos profundamente personales a menudo dan forma a las homilías y oraciones del Santo Padre. Él lleva estas historias en su corazón. Reuniones con embajadores y jefes de Estado. Uno de los roles más críticos que el Papa desempeña por la tarde es el diplomático. El Vaticano no es solo el corazón espiritual del catolicismo, es también un Estado soberano. El Papa es un jefe de Estado y, como tal, recibe a embajadores, líderes políticos y representantes de todo el mundo. Estas visitas formales están altamente estructuradas, pero son profundamente significativas. Cuando se nombra un nuevo embajador ante la Santa Sede, se encuentra con el Papa en una audiencia oficial. Durante esta reunión, el Papa habla no solo como líder religioso, sino como una voz moral para la paz, la justicia y la dignidad humana. Por ejemplo, puede dialogar con el embajador de un país en guerra sobre la ayuda humanitaria. Puede instar a un líder político a defender la libertad religiosa y proteger la vida, o puede ofrecer apoyo pastoral a países que enfrentan crisis morales, políticas o económicas. El Papa León XIV ya ha señalado que pretende ser un Papa de las periferias. Por lo que estas reuniones no son solo formalidades internacionales, se trata de abogar por los que no tienen voz. Fomentar la solidaridad y vivir la misión diplomática de la Iglesia, arraigada en el Evangelio. Las audiencias generales de los miércoles. Ahora, hablemos de los miércoles, una de las partes más visibles y poderosas de la semana papal. Cada miércoles, el Papa celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro o en el Aula Pablo VI. Dependiendo del clima, se reúnen miles de personas, peregrinos, turistas, niños, seminaristas y religiosos de todo el mundo. Es un momento profundamente alegre y espiritual. El Papa saluda a la multitud en varios idiomas. Ofrece una enseñanza o catequesis y da su bendición apostólica. Los temas de estas catequesis varían ampliamente, desde el significado de los sacramentos hasta las virtudes, las enseñanzas de los santos o los desafíos globales actuales. Hay algo extraordinario en esto, en una era de saturación digital. He aquí a un hombre vestido de blanco hablando con serenidad y profunda convicción sobre la esperanza, la verdad y la santidad. No grita, no vende. Recuerda al mundo que fuimos creados para algo eterno. Las audiencias de los miércoles suelen durar 2 horas o más. El Papa León XIV continuará con esta tradición, y podemos esperar que estos momentos estén llenos de claridad pastoral, profundidad doctrinal y alegría. Y sí, después, el Papa se toma tiempo para saludar a las personas, besar a los niños, bendecir a las parejas y acercarse a la multitud. Estos gestos, aparentemente pequeños, son a menudo los más poderosos, convirtiéndose en momentos de gracia para quienes los reciben. Caminatas y ejercicio por la tarde. Vale la pena señalar que los papas también necesitan equilibrio físico. El Papa Juan Pablo II disfrutaba de largas caminatas. Esquiaba en su juventud y hacía senderismo en los Alpes italianos. El Papa Benedicto XVI daba paseos diarios por los jardines vaticanos, rezando el rosario mientras caminaba. El Papa Francisco, a pesar de sus desafíos de salud, se mantenía activo con caminatas ligeras por la Casa Santa Marta, aunque el Papa León XIV aún no ha revelado sus hábitos personales. Es seguro suponer que reserva tiempo para el movimiento físico. Los jardines del Vaticano, bellamente cuidados, ofrecen un espacio privado para la contemplación, la oración y el ejercicio. Estos jardines son un tesoro, no solo por su belleza, sino por su silencio. En un mundo que no cesa de hablar, el Papa necesita un espacio para escuchar con claridad la voz de Dios. Encuentros con cardenales y obispos del mundo. A media tarde, o un poco más tarde,
El Papa suele reunirse con cardenales, obispos y líderes eclesiales que visitan desde distintas partes del mundo. Estas reuniones no son solo formalidades, son momentos pastorales. Por ejemplo, un obispo de Nigeria puede hablar sobre la persecución de los cristianos, un cardenal de Brasil puede presentar nuevas estrategias de evangelización, un arzobispo de Estados Unidos puede pedir orientación sobre una controversia moral. El Papa León XIV, siendo fluido en español, inglés e italiano y con una profunda experiencia en América Latina y la Curia, puede conectar personalmente con líderes de todos los continentes. Estas reuniones a menudo marcan el rumbo de futuros sínodos, visitas apostólicas o incluso reformas en el gobierno de la Iglesia. El Papa escucha, pregunta, discierne y lleva sobre sus hombros el peso de la Iglesia universal, pero siempre con el corazón de un pastor. El escritorio del Papa, las noches. Dependiendo del día, las noches pueden implicar un regreso al escritorio papal. Allí puede continuar escribiendo, revisando documentos o preparándose para discursos y viajes futuros. A veces, este es también el momento en que se reúne con teólogos, canonistas o especialistas para preparar documentos como exhortaciones apostólicas o nuevas directrices para el gobierno de la Iglesia. Es fácil olvidar que gran parte del trabajo del Papa es invisible: escribir, refinar y orar sobre las palabras que eventualmente dirigirá a la Iglesia y al mundo. Se espera que el Papa León XIV esté especialmente comprometido en estos esfuerzos detrás de escena. Preparación para la oración vespertina. Al acercarse el atardecer, el Papa vuelve una vez más a la oración. Como todo clérigo, reza las vísperas de la liturgia de las horas y, posiblemente, se une a la oración comunitaria o al rosario, especialmente en días marianos o solemnidades litúrgicas. Este ritmo de pausar para orar por la tarde ayuda a cerrar el día con paz y gratitud. Es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán lleno haya estado el día, cuántas reuniones, cuántas decisiones, todo se ofrece de nuevo a Dios. Al concluir esta parte del día, comenzamos a comprender algo más profundo. El Papa no es solo un gestor o un diplomático, es un padre, un siervo y un hombre de Dios que lleva el peso de la Iglesia en su corazón. En la tercera parte, exploraremos cómo el Papa vive sus horas nocturnas, cómo se prepara para el descanso y cómo su vida privada refleja la santidad oculta que sostiene su ministerio público. Pero por ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Le sorprendió saber que el Papa recibe a tantos diplomáticos? ¿Anhelaría asistir alguna vez a una audiencia general de los miércoles? Hágamelo saber en los comentarios. Y no olvide darle a me gusta y suscribirse para no perderse la tercera parte. Que Dios los bendiga a todos. Y sigamos orando por el Papa León XIV. Hemos acompañado al Papa durante sus mañanas de oración, reuniones y Santa Misa. Hemos recorrido sus tardes de diplomacia, estudio y escucha pastoral. Pero, ¿qué sucede cuando el sol comienza a ponerse sobre el Vaticano? ¿Qué pasa cuando el mundo se silencia, pero el peso de la Iglesia sigue sobre los hombros de un solo hombre? En esta tercera parte, nos adentramos en el mundo vespertino del Santo Padre. Son las horas en las que el mundo menos lo ve, cuando se convierte menos en una figura mundial y más en el hijo humilde de la Iglesia. Estas horas revelan a un hombre en soledad, reflexión y profunda conexión con Dios. Exploremos cómo suele ser la noche del Papa y cómo estas últimas horas reflejan su identidad como sacerdote, pastor y persona. El fin de la jornada, una pausa para reflexionar. Alrededor de las 6 o 6:30 de la tarde, las responsabilidades formales del día comienzan a disminuir. Los visitantes oficiales se han marchado. Los documentos han sido leídos. Las cartas se dejan para mañana y las reuniones, salvo las absolutamente urgentes, han concluido. Pero no debemos confundir este momento con una simple relajación en el sentido mundano. El Papa no desconecta, como lo haría un director ejecutivo al salir de la oficina. Más bien, esto representa una transición del liderazgo público a la contemplación personal. Es un momento en el que el Santo Padre puede repasar los acontecimientos del día,
no con la mirada de un gerente, sino con una mirada espiritual. ¿Qué conversaciones fueron fructíferas? ¿Qué decisiones pesan en su conciencia? ¿Quién necesita oración? ¿Qué requiere más discernimiento? Esta pausa para reflexionar es un eco de lo que los sacerdotes hacemos en nuestro examen diario, una revisión espiritual no de fracasos o éxitos, sino de cómo Dios se movió durante el día. Es aquí donde brilla el sacerdocio interior del Papa. La oración de la tarde, vísperas y liturgia de las horas. Una de las partes más sagradas y constantes de la noche del Papa es la celebración de las vísperas, también conocida como la oración de la tarde. El Papa, como todo obispo, sacerdote y diácono de la Iglesia Católica, está llamado a rezar la liturgia de las horas. Estas son las oraciones oficiales de la Iglesia que santifican el tiempo: mañana, mediodía, tarde y noche, con salmos, lecturas e intercesiones. Las vísperas suelen rezarse al atardecer. Incluyen 3 salmos o cánticos, una lectura bíblica, el Magnificat, el gran himno de alabanza de María, intercesiones por la Iglesia y el mundo, el Padre Nuestro y oraciones conclusivas. A veces, el Papa reza las vísperas en soledad, otras veces, especialmente en días festivos o durante temporadas litúrgicas importantes, las reza en comunidad, ya sea con el clero del Vaticano, obispos visitantes o congregaciones religiosas. En ocasiones especiales, las vísperas pueden celebrarse públicamente en la Basílica de San Pedro. Estos momentos están llenos de canto solemne, incienso y rica teología y, sin embargo, el papel del Papa sigue siendo el de un siervo en oración. Las vísperas nos recuerdan que, sin importar cuán global sea su influencia, el Papa es, ante todo, un hombre de oración. Cena simple, silenciosa y sagrada. Después de la oración, el Santo Padre toma su cena, generalmente alrededor de las 7 o 7:30 de la tarde. Se imagina una cena lujosa en un palacio iluminado con velas. Piense de nuevo, las cenas papales son sencillas, a menudo compartidas en soledad o con un pequeño círculo de colaboradores cercanos o invitados. Muchos papas, incluidos Francisco y Benedicto XVI, comían de forma muy modesta, sopa o pasta, una pieza de fruta o un pequeño postre, té o agua mineral. Las conversaciones son ligeras, a menudo en silencio. Las comidas para el Papa no son momentos de indulgencia, sino de restauración. El Papa Francisco ha enfatizado repetidamente la virtud de la templanza, la moderación en todas las cosas, y esto se refleja incluso en su forma de comer. Pero las comidas también cumplen otro propósito sagrado, la hospitalidad. Cuando el Papa cena con otros, no es solo una costumbre social, es un testimonio de unidad, un acto de fraternidad. Come no como un rey, sino como un hermano entre hermanos. El Papa León XIV, cuyas raíces misioneras lo conectan profundamente con la gente sencilla, probablemente valora mucho estos momentos más tranquilos y personales. Lectura espiritual y estudio. A medida que avanza la noche, el Papa suele volver a la lectura espiritual. Esto puede incluir los escritos de los santos, como San Agustín, Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, documentos de papas anteriores, como encíclicas o concilios, las Sagradas Escrituras, especialmente los Evangelios o los Salmos, devocionarios personales o textos litúrgicos. Esta lectura no es académica, es personal. Nutre el alma del Papa, lo fortalece en la humildad y le recuerda a los incontables santos y pecadores que lo precedieron. Algunos papas, como Benedicto XVI, eran conocidos por escribir profundas reflexiones teológicas hasta altas horas de la noche. Otros, como Juan Pablo II, memorizaban largos pasajes de poesía polaca u oraciones marianas. El Papa León XIV, con su formación agustiniana, podría sentirse especialmente atraído por los escritos de los padres de la Iglesia y los místicos cristianos primitivos. Este es un momento para alimentar no su mente, sino su corazón. Escribir en silencio, cartas personales, notas y reflexiones. Muchos papas utilizan las horas nocturnas para escribir.
aunque la mayoría de los escritos papales se elaboran con la ayuda de secretarios y teólogos. El Santo Padre todavía escribe cartas personales, especialmente a amigos, obispos en crisis o personas que sufren injusticia. Estas cartas privadas rara vez se hacen públicas, pero su impacto es profundo. De hecho, el Papa Francisco escribió personalmente a una joven que había sido violada y le escribió desesperadamente. Su carta le cambió la vida. Estos gestos profundamente humanos, escritos a mano y sellados personalmente, revelan al Papa no como un gobernante distante, sino como un padre espiritual. Algunos papas también han llevado diarios privados, aunque no todos se hacen públicos. A menudo contienen oraciones personales, reflexiones, luchas y momentos de consuelo espiritual. Son el diálogo oculto del Papa con Dios. No sería descabellado imaginar al Papa León XIV haciendo algo similar, capturando sus pensamientos espirituales no para la historia, sino para la santidad. Oraciones finales, las completas. Cuando la noche llega a su fin, generalmente alrededor de las 9:30 o 10, el Papa termina su día como lo empezó, en oración. Reza las completas, la oración de la noche, la última hora de la liturgia de las horas. Es breve, pero poderosa. Incluye un acto penitencial, un salmo, a menudo el Salmo 91, tú que habitas al amparo del Altísimo. Una lectura bíblica, el Nunc Dimittis, el Cántico de Simeón, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, y una antífona mariana como la Salve Regina o el Ave Regina Caelorum. Esta oración silenciosa y contemplativa prepara al Papa para entregarlo todo a Dios. Las cargas del día, las personas con las que se encontró, las preguntas sin respuesta, todo se deposita a los pies de la cruz. Las completas se rezan a menudo en la capilla privada del Papa, frecuentemente ante el Santísimo Sacramento. Es aquí, a la suave luz de las velas, donde vislumbramos el verdadero latido del papado. El Papa puede permanecer unos minutos en silencio ante el sagrario, susurrando oraciones por la Iglesia, por las familias, por el mundo. Son momentos que las cámaras nunca captarán, pero que el cielo sí ve. Descanso y sueño. Finalmente, el Santo Padre se retira a descansar. No vive en el grandioso palacio apostólico, sino en una residencia sencilla, actualmente la Casa Santa Marta. El apartamento es modesto, la cama es pequeña, hay pocos lujos. La habitación contiene un crucifijo, una imagen de la Virgen María, una Biblia, un rosario y, con frecuencia, fotos de sus padres o santos de su devoción. Antes de cerrar los ojos, el Papa puede decir una última oración, quizás un Ave María, una oración de confianza o un susurro desde el alma, Jesús, te amo. Luego duerme. Incluso en el descanso, el Papa permanece unido al cuerpo de Cristo. A cada hora se celebran misas en todo el mundo. Sacerdotes bautizan a niños en Asia. Religiosas cuidan a enfermos en África. La Iglesia nunca duerme, pero el Papa debe descansar para levantarse de nuevo y guiar con nueva fuerza. Un día cerrado en paz. El día del Papa no termina con aplausos ni fanfarria, sino con silencio. Y quizás eso sea lo más hermoso. Porque en un mundo ruidoso, donde el liderazgo a menudo es estridente y performativo, el Papa nos enseña algo distinto, que la grandeza se encuentra en la quietud. Que el liderazgo comienza con la escucha y que la santidad vive en los lugares ocultos. Cierra los ojos no como un hombre que lo ha logrado todo, sino como un siervo que ha dado lo mejor de sí. Ha amado a su rebaño y ha ofrecido el día de vuelta a Dios. En la próxima parte, exploraremos el ritmo semanal del Papa, lo que sucede los viernes, sábados y, especialmente, los domingos. Veremos sus confesiones privadas, sus visitas a las parroquias y cómo celebra la resurrección cada semana como el centro de su vida. Pero antes de irnos, dígame, ¿qué momento de la noche del Papa le sorprendió más? Si pudiera escribirle una carta al Papa, ¿qué le diría? Hemos acompañado al Papa desde el amanecer hasta los momentos silenciosos antes de dormir.
Pero el ritmo del papado no es solo diario, es también semanal, estacional y profundamente arraigado en la misión eterna de la Iglesia. Entonces, ¿cómo se desarrolla la semana del Papa? ¿Qué ocurre los viernes, sábados y domingos? ¿Y qué revela todo esto sobre el papel más profundo del vicario de Cristo? Ahora, demos un paso hacia una visión más amplia y descubramos las piezas finales, las más humanas y divinas, de la vida del Papa. El viernes, día de penitencia y misericordia. Durante siglos, el viernes en la Iglesia ha sido un día de penitencia, en recuerdo del día en que Cristo murió por nuestros pecados. Para el Papa, este día tiene un peso especial. Los viernes, el Papa suele confesarse. Sí, incluso el Papa confiesa sus pecados a otro sacerdote. Este acto de humildad nos recuerda que nadie está por encima de la misericordia de Dios. También se reúne en silencio con los que sufren, prisioneros, refugiados, víctimas de abusos, enfermos. Estas son las almas que a menudo son recibidas en privado por el Santo Padre los viernes. Realiza actos personales de penitencia, que a veces incluyen el ayuno o la soledad espiritual. El Papa Francisco conmovió al mundo al inicio de su pontificado cuando entró silenciosamente en un confesionario en San Pedro y se arrodilló ante un sacerdote. Aquella imagen del católico más visible del mundo convirtiéndose en el penitente más vulnerable de la Iglesia fue un recordatorio poderoso: todos somos pecadores necesitados de la gracia. El sábado, preparando el corazón para el Señor. El sábado es un día único en la tradición católica. A menudo se dedica a la Santísima Virgen María y se utiliza para prepararse para la celebración dominical de la Resurrección. Los sábados del Papa suelen incluir reuniones con obispos o cardenales, especialmente los que vienen de otros países, finalizar las homilías dominicales o mensajes públicos, visitar parroquias en Roma, sorprendiendo a las comunidades locales con una visita pastoral, y pasar tiempo en oración antes de liturgias importantes. Si hay eventos especiales, canonizaciones, audiencias importantes, viajes papales, estos suelen comenzar o culminar en sábado. Para un papa como León XIV, cuyo instinto pastoral es profundamente misionero, estos encuentros sabatinos son momentos para conectarse con la Iglesia en el terreno. No desde un trono, sino desde el corazón. El domingo, la cumbre de la semana. El día del Señor. El domingo es el corazón de cada semana cristiana y, para el Papa, es el día más visible y litúrgico. A las 10 de la mañana, suele celebrar la misa dominical, a menudo en la basílica o en la plaza de San Pedro, especialmente en días de fiesta importantes. Pero cada domingo, sin falta, al mediodía, el Santo Padre aparece en la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus o el Regina Caeli, según la temporada litúrgica, con los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Es un momento hermoso y sencillo de conexión entre el Papa y el pueblo. Ofrece una breve reflexión sobre el Evangelio, reza con el mundo y, frecuentemente, habla de temas globales que necesitan atención. Es allí donde la voz del Papa puede llegar a millones, haciendo llamados a la paz en zonas de guerra, orando por las víctimas de desastres, alentando a familias, migrantes, trabajadores o jóvenes. Los domingos también son días familiares para muchos, por lo que el Papa suele aprovechar este tiempo para llamar a sus familiares, descansar y recargarse espiritualmente. Retiros papales y tiempo privado. Más allá de las rutinas diarias y semanales, el Papa también reserva tiempo privado para su renovación espiritual. Cada año, usualmente durante la Cuaresma, participa en un retiro en silencio de una semana junto a miembros de la Curia Romana. Es un tiempo de silencio, oración profunda y reflexión, alejado de reuniones, medios y exigencias. El Papa Francisco, por ejemplo, trasladó estos retiros fuera del Vaticano para fomentar un mayor desapego espiritual. Durante los meses de verano, algunos papas han viajado a Castel Gandolfo, la residencia papal de verano, aunque Francisco ha optado por permanecer en el Vaticano para simplificar su vida. Estos momentos de pausa no son ociosidad,
Son como el respiro silencioso entre los versos de un himno. Hacen posible el canto del servicio. La cruz oculta del Papa. Hay algo que no podemos olvidar al repasar el horario del Papa. Él carga con un peso espiritual y emocional profundo. Cada correo electrónico que llega al Vaticano, cada llamada telefónica, cada carta, muchas veces están llenos del dolor del mundo. Una madre en Siria ruega por ayuda. Un obispo en África necesita socorro para su diócesis inundada. Un seminarista en crisis pide oraciones. Una comunidad católica perseguida suplica por una voz. Y de algún modo, el Papa debe sostenerlos a todos. No con estrategia política, sino con fe, compasión y esperanza. Sus hombros cargan con la Iglesia, pero su corazón carga con Cristo. Lo que podemos aprender de su vida. Después de recorrer su día y vislumbrar su semana, vemos algo extraordinario. El Papa no es una figura política, una celebridad ni un monarca. Es un hombre de oración, de misión, de servicio. Cada momento, desde el silencio matutino hasta la bendición dominical, gira en torno a Jesús. Se levanta para orar, trabaja para guiar, escucha para amar, duerme en abandono. Y esta vida no está hecha para ser admirada desde lejos, está hecha para inspirarnos. Puede que no viva en el Vaticano, que no vista túnicas blancas, pero usted también está llamado a levantarse temprano en oración, a servir a quienes le rodean, a confesar sus pecados, a bendecir a su familia, a confiar sus noches a Dios. El día del Papa no es ajeno. Es un espejo de lo que cada uno de nosotros está llamado a vivir en nuestro propio estado de vida. Reflexión final, el Papa, el pueblo y la presencia de Cristo. Al final, ¿qué hace el Papa todo el día? Guarda el depósito de la fe, pastorea al pueblo de Dios, ofrece su vida por la Iglesia y ora sin cesar. Su labor no es de 9 a 5, es 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque el mundo nunca deja de clamar por esperanza y la Iglesia nunca deja de ser el cuerpo de Cristo. El Papa, quien quiera que sea, no es perfecto, pero es elegido, no para la gloria, sino para el servicio, y eso es lo que hace, cada hora de cada día. Antes de despedirnos, dígame, ¿qué parte del día del Papa le ha inspirado más? ¿Algo le ha sorprendido? Si pudiera acompañar al Papa en un momento de su día, sería la oración de la mañana, el almuerzo, la confesión o un silencio frente al sagrario. Compártanoslo en los comentarios. Si este recorrido ha tocado su corazón, le invitamos a expresar su aprecio y a suscribirse para continuar explorando juntos los misterios de nuestra fe. Gracias por caminar este recorrido con nosotros. Que Dios bendiga al Papa y que le bendiga a usted también. Gracias por su atención.